Muy buen día, jóvenes. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda el profesor Joao Arias. ¿Listos para nuestra clase de hoy, jóvenes? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien. ¿Todo bien? No, no. Cuidado con los audios, por favor. Tengan mucho cuidado con los audios, muchachos, para evitar cualquier inconveniente. Muy bien, chicos. Nuestro tema de hoy está relacionado con la Edad Media. ¿Correcto? Con la Edad Media. A ver, ¿con qué acontecimiento se inicia la Edad Media, jóvenes? A ver, ¿quién me podría decir? Muy bien, la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y eso en qué año sucedió, muchachos? Muy bien, colocamos ahí. Caída del Imperio Romano de Occidente. En el año 476. Muy bien. ¿Y con qué acontecimiento termina? A ver, por ahí algunos me dicen, profe, con las cruzadas. Con la caída del Imperio Bizantino, con el feudalismo. Muy bien. Termina con la caída o toma de Constantinopla, o como también se le conoce, la caída del Imperio Romano de Oriente, que vendría a ser en 1453. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hay que entender un poco cuáles son las características de este periodo conocido como la Edad Media, ¿correcto? A ver, la Edad Media hay que entenderla por aspectos políticos, económicos y sociales. Y todo se basa en el llamado, jóvenes, feudalismo, ¿ya? El llamado feudalismo. ¿Y qué era el feudalismo, jóvenes? ¿A qué llamamos feudalismo? A ver qué me dicen, muchachos.
¿Qué entienden por feudalismo? El feudalismo es un sistema político, es un sistema económico y social que se basa, jóvenes, en la tenencia de tierra. Entonces, durante este periodo de la Edad Media, los reyes van a ir perdiendo poder. Durante este periodo de la Edad Media, las máximas autoridades en las regiones va a ser el señor feudal, que va a ser el amo y señor de los feudos. Y los pueblos van a estar sometidos, los pobladores, los siervos, los campesinos, van a estar sometidos al designio de ese señor feudal. Muy bien. Hay que tener eso en cuenta, porque eso es lo que vamos a ir desarrollando durante estos temas de la llamada Edad Media. Hoy vamos a empezar que en esta Edad Media uno con las invasiones bárbaras. Como ya habíamos manifestado, estas invasiones bárbaras van a poner fin al Imperio Romano de Occidente. Y como dice ahí, para los romanos, bárbaro era aquel individuo que vivía fuera de las ciudades. Todo aquel que estaba fuera de Roma era considerado un bárbaro, ¿ya? Era considerado un bárbaro. Muy bien. Como dice ahí, por lo tanto, ni hablan latín ni tienen costumbres romanas. Se les consideraba bárbaros por los sonidos que hacían al hablar, pero también de ahí se comenzó a desprender que la palabra bárbaro es aquel que no tiene cultura, o por lo menos no tiene, jóvenes, cultura romana. Muy bien. Entre los siglos 3 y 5 se desarrollaron invasiones bárbaras, principalmente de origen germánico. Pero ¿cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron los motivos que provocaron estas invasiones bárbaras? A ver, uno, la crisis general del Imperio Romano. Hay una etapa, jóvenes, donde Roma va a entrar en crisis porque su pueblo, sus soldados, ya no quieren pelear, ya no quieren formar parte del ejército. Es que Roma había crecido tanto, muchachos, en algún momento, había crecido tanto, que ya no tenían ganas de seguir invadiendo territorios porque ya tenían riquezas. Entonces, esos jóvenes provocó que muchos, vamos a decir así, duerman en sus laureles. Al no tener este ejército, Roma se va a ver obligada
a contratar a extranjeros para su ejército. Y eso forma parte de las invasiones pacíficas de cómo los bárbaros ingresan a Roma. Comienzan formando parte de su ejército, comienzan a ser contratados como mercenarios. De esa manera comienzan a tener conocimientos de la vida romana. Hubo un emperador romano que dio la ley de ciudadanía. A ver, ¿quién fue ese personaje que dio la ley de ciudadanía? A ver, Caracalla. Muy bien. Se refiere a Caracalla, la ley de ciudadanía. Muy bien, muchachos. Sigamos entonces. Ahora, crecimiento demográfico en Germania, muchachos. Crecimiento demográfico en Germania. ¿Qué sucede cuando la población comienza a crecer? A ver, ¿qué pasa cuando la población comienza a crecer, jóvenes? ¿Eso qué implica? Muy bien, que van a haber más necesidades, ¿cierto? Que los recursos, muy bien, no son suficientes. Entonces, cuando tú tienes necesidades, ¿qué es lo que haces? Tienes que emigrar hacia otros territorios. En pocas palabras, vas a tener que invadir. Correcto. Muy bien. Vas a tener que invadir. Muy bien. El cambio climático. A ver, el cambio climático, muchachos. Hacia el siglo IV se produce un tipo, una mini era glacial, una mini era del hielo. Y si hablamos de una pequeña era glacial, ¿a qué actividad, jóvenes, va a perjudicar? Muy bien, eso va a perjudicar a la actividad agrícola. Muy bien, no se olviden, a la actividad agrícola. Correcto. Y lo otro, la presión, jóvenes, la presión de los unos. Repito, la presión de los unos, de Atila.
¿Por qué se caracterizaba Atila el Uno? ¿Por qué se caracterizan estos tártaros mongoles? Es un pueblo tártaro mongol. Así es, a Atila le decían el azote de Dios. Miren, los hunos invadían a los pueblos germánicos. Los hunos se caracterizan por saquear pueblos, ¿ah? Por saquear pueblos. Entonces los germanos, ante la invasión de los hunos, tuvieron que emigrar también hacia otros lugares. Y esa invasión de los hunos los fue, vamos a decir así, empujando hacia las fronteras del Imperio Romano. Ese fue el motivo. Ahora, las fronteras de Roma tienen un nombre, jóvenes. ¿Alguien por ahí sabe cómo se llamaban las fronteras romanas? Limes, muy bien. A las fronteras romanas se les llamaba limes. Correcto, muy bien. Entonces ya sabemos cuáles son las causas que provocan estas invasiones bárbaras. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta antes de continuar? Habla ahora o calla para siempre. Muy bien, chicos, muy bien. La muralla china. A ver, la muralla china tiene que ver, valga la redundancia, con la cultura china, no tiene nada que ver con Roma. China está en el oriente. Acá estamos hablando de las invasiones bárbaras hacia el Imperio Romano de Occidente. Ahora, si tú me dices, profe, cuando los hunos o cuando los mongoles buscan invadir a China, ¿eso provocó la construcción de la muralla? Sí. Ahí sí la respuesta sería. Pero la muralla china no tiene nada que ver con las invasiones bárbaras al Imperio Romano de Occidente, porque estamos hablando de Roma, no de China. Así que no tiene nada que ver, son cosas muy distintas, ¿sabes? Por si acaso. Muy bien. Entonces, una de las cosas que nos va a dejar estos acontecimientos jóvenes es que las invasiones bárbaras se van a producir porque hay o tienen como objetivos, repito, tienen como objetivos territorios. ¿Y por qué eran importantes los territorios, muchachos?
para desarrollar qué actividad, jóvenes? Agrícola. Muy bien. La actividad agrícola. Entonces, a medida que se van produciendo estas invasiones, se van apoderando de tierras, se van fragmentando territorios y eso poco a poco va a ir desarrollando el sistema feudal que hemos venido hablando. ¿Ya? Entonces, se va formando todavía, muchachos. Vamos a ver los tipos de invasiones. Hay invasiones pacíficas y hay invasiones violentas. Como les había manifestado, las pacíficas es cuando estos bárbaros ingresan a Roma o como soldados o como trabajadores. ¿Por qué? Porque obviamente la población en Roma ya no quería, obviamente, pelear, ya no quería expandirse, se habían reducido las conquistas y por eso comenzaron a contratar a pobladores bárbaros, ¿no? O extranjeros. Y las violentas, obviamente, son a través de las llamadas invasiones, ¿no? A través de las llamadas invasiones. Entonces vamos ahí, ir viendo, muchachos, cuáles fueron estas invasiones bárbaras o cuáles fueron los pueblos bárbaros más importantes durante este periodo, muchachos. ¿Quién era el emperador romano en la época de los bárbaros? Van a haber varios, van a haber varios emperadores. Por ejemplo, desde el periodo de Adriano, por ejemplo, ¿ya? Desde el periodo de Adriano, es cuando se anula la política expansiva. Y recuerden que durante la política expansiva que les estaba mencionando, ¿qué obtenían los romanos durante su expansión? Tierras, esclavos, tributos, ¿cierto? Eso fue agudizando el problema en Roma. Pero ahí tenemos un ejemplo, Adriano. O sea, de a partir de Adriano hacia adelante, se comienzan a producir las invasiones bárbaras. Constantino, Teodosio, Rómulo Augusto, ¿no? Muy bien. A ver, mire el mapa y ve más allá de lo evidente. A ver, observa. Si te digo reino visigodo, ¿dónde se establecen los visigodos? ¿En qué actual territorio? Es cierto, península ibérica, lo que hoy sería España. Muy bien, lo que hoy sería España. Muy bien. Profe, pero también hay una parte de Portugal, sí.
Porque recuerden, jóvenes, que España no era un pueblo unificado, por si acaso, ¿no? No era, repito, un pueblo unificado, eran un conjunto de reinos. Y la zona de Braga ahora pertenece a Portugal, ¿no? Después se han ido cambiando las fronteras. A ver, justamente los suevos es lo que también sería parte de Portugal. Muy bien. Los francos. A ver, los francos. ¿En qué actual territorio, muchachos? En Francia. Muy bien. En Francia. Muy bien. De ahí tenemos a los burgundios. A ver, ¿dónde están los burgundios? Basilea. Basilea, ¿a dónde pertenece, joven? A Suiza, me dice. Ok. Estamos simplemente tomando referencias para los actuales países. Muy bien. Ostrogodos. A ver, los ostrogodos. Principalmente en Italia, ¿cierto? Principalmente en Italia. Muy bien. Los vándalos. Miren dónde están los vándalos. Dice ahí Cartago. ¿Y qué actual país es Cartago? Túnez. Muy bien. Túnez, lo máximo, muchachos. Túnez. Muy bien. Dentro, repito, de los más importantes, jóvenes. Y en las Islas Británicas están los anglosajones, bretones, anglosajones. De ahí en la zona de la Europa Oriental hay lombardos, turingios, eslavos, ávaros y demás. Muy bien. Y ustedes saben que los vándalos, por ejemplo, en algún momento también estuvieron en la península ibérica, pero después fueron expulsados y se establecieron en Túnez. Y hay, por ejemplo, una ciudad, jóvenes, hay una ciudad en España que es de origen vándalo. ¿Saben cómo se llama esa ciudad? Se llama, jóvenes, Vandalucía. Repito, se llama Vandalucía. ¿Y hoy cómo se llamará, jóvenes? En esa época era Vandalucía. ¿Cómo se llamará ahora? Andalucía. Claro que sí. Andalucía. Muy bien. Seguimos. Y empezamos con los hunos, con Atila. Hace un momento lo estaban mencionando ustedes, por ahí alguien dijo, profesor,
Atila, yo he escuchado, a él le dicen el azote de Dios. ¿Eso es cierto, profesor? Claro que sí. A Atila le decían el azote de Dios. Pero hay otras frases muy famosas relacionadas a Atila. Por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, aquella frase que dice, por donde pasa mi caballo, no vuelve a crecer la hierba. ¿Han escuchado esa frase? Por donde pasa mi caballo, no vuelve a crecer la hierba. ¿A qué significa eso, joven? ¿Qué significa eso? Muy bien, porque por donde pasaba todo quedaba destruido. Muy bien, todo quedaba destruido. Muy bien. Hay otra frase también que dice, oro para mis amigos, oro para mis amigos, hierro para mis enemigos. ¿A qué se refiere, jóvenes? A ver, ¿a qué se refiere, muchachos? Que obviamente, jóvenes, sus amigos iban a tener riquezas y a sus enemigos le iban a dar, como dicen, un espadazo. Muy bien, exacto, muy bien. Son frases que definían a Atila el Huno. Pero no se olviden que los hunos eran un pueblo, jóvenes, tártaro-mongol. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se recuerda mucho a Atila? Por la batalla en los campos catalaúnicos cuando se enfrenta, jóvenes, al general Flavio Aesio. Muy bien, Flavio Aesio. Acá, muchachos, en los campos catalaúnicos, Atila sufre una derrota, ¿ya? Sufre una importante derrota, lo que lo va a obligar a retirarse y al final Atila termina muriendo en el año 453. Pero hay algo muy importante, jóvenes, en este enfrentamiento de los campos catalaúnicos. Algunos le llaman también la batalla de Chalons. Es que Roma no se enfrenta solo, muchachos, a Atila. Los romanos, ¿ya? Los romanos se van a enfrentar contra un grupo o una coalición que va a estar integrada por Roma, que va a estar integrada por un pueblo bárbaro llamado los alanos,
Y podríamos agregar al pueblo de los visigodos. ¿Ya? A los visigodos. ¿Y cuál es la importancia, jóvenes? A ver, ¿cuál es la importancia? A ver, ¿qué nos está demostrando eso, muchachos? Acuérdense lo que habíamos estado hablando, jóvenes. Que los romanos a quién contrataban, jóvenes. Contrataban a bárbaros, ya sea como parte de su ejército o ya sea como mercenarios. Muy bien, tenemos ahora los visigodos, que como ya hemos dicho, ¿dónde se ubicaban? A ver, jóvenes, ¿dónde se ubicaban los visigodos? En el actual España, ¿cierto? En el actual España. Y ahí tenemos la batalla de Adrianópolis, donde muere el emperador Valente. Muy bien. Muere el emperador Valente. Después, jóvenes, ahí los visigodos comienzan a formar justamente alianzas, comienzan a formar alianzas con los romanos. Y es por eso que más adelante, como hemos visto en la batalla de los campos catalaúnicos, vamos a ver que romanos y visigodos se unen para enfrentar a los hunos. Después, en el año 410, Alarico decide invadir Roma. Muy bien. Invaden y saquean Roma. Después Recaredo, el rey visigodo Recaredo, se convierte en el año 589, se convierte al catolicismo. Recordemos que los bárbaros son pueblos germánicos que profesaban otro tipo de religión. A ver, ¿qué tipo de religión profesan estos bárbaros germánicos, muchachos? Una religión o unos dioses muy famosos y que están de moda. Están de moda, muchachos. Muy bien, dioses nórdicos. ¿Y a quiénes tenemos ahí como dioses nórdicos? Muy bien, Odín, Thor, Loki, las valquirias.
¿no? El Walhalla y demás. Muy bien. Seguimos. Recesvinto estableció el llamado fuero juzgo. Y tú me preguntarás, profe, ¿pero en qué consiste el fuero juzgo? A ver, el fuero juzgo, jóvenes, es la recopilación de leyes romanas y visigodas. Repito, es la recopilación de leyes romanas y visigodas. ¿Correcto? Muy bien. Y por último, y no menos importante, el año 711. Repito, el año 711, donde el último rey, jóvenes, Don Rodrigo, ¿por quién va a ser invadido, muchachos? ¿Quiénes invaden a los visigodos en el año 711? Muy bien. Va a ser derrotado por los árabes, por el musulmán Tarif. Muy bien. Por los árabes. Don Rodrigo, repito, termina siendo derrotado. A ver, recordemos una cosa más. Jóvenes, con la caída de los visigodos, ¿se acuerdan hasta qué año los árabes dominaron la península ibérica? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Hasta qué año los árabes dominan la península ibérica, chicos? ¿Nadie se acuerda? Te voy a decir el año, jóvenes, y seguro te van a acordar. 1400, jóvenes. $92. Repito, 1492. ¿Y por qué es importante esa fecha? Porque recuerden que esa fecha está relacionada
al periodo de la Reconquista Española. Claro, va a estar relacionada también al descubrimiento de América. Pero miren, durante casi 800 años, jóvenes, casi 800 años, estuvieron bajo la influencia árabe. Influencia que también va a llegar aquí a América y que fue traída obviamente por los españoles. Muy bien, seguimos. De ahí tenemos a los francos. Tenemos a los francos. Y ahí tenemos al famoso Clodoveo o llamado Clovis. Repito, al llamado Clodoveo o Clovis. Este Clodoveo pertenece a la dinastía merovingia. Repito, Clodoveo pertenece a la dinastía merovingia. Y nosotros ya hemos hablado que era una dinastía, ¿cierto? Muy bien. A ver, profe, ¿y cuál es la importancia de este Clodoveo o también llamado Clovis? Seguimos. Tiene que ver con la batalla de Tolbiac. La batalla de Tolbiac. Profe, ¿qué tiene que ver con esa batalla? En la batalla de Tolbiac, los francos se enfrentan a los alemanes o alamanes, como ellos también lo decían, contra otro pueblo bárbaro, ¿no? Y acá, jóvenes, Clodoveo estaba perdiendo. Jóvenes. Y cuando tú pierdes, ¿ya? Cuando tú pierdes, cuando estás en peligro, ¿qué es lo que haces, muchachos? Cuando estás en peligro, te pones a orar. Eso es lo que hizo Clodoveo. Se puso a orar y oró hacia el Dios de su esposa y dijo, Dios, si me permites el triunfo, me convierto al cristianismo. Y extrañamente ganó la batalla. Ante esa situación, jóvenes, si ganó la batalla Clodoveo, tiene que cumplir su palabra. Clodoveo se convierte, ¿no? Se convierte al cristianismo.
Muy bien. Pregunta. Una pregunta datera. Al ojo. Tienes que responder al ojo, jóvenes. ¿Quién fue el primer rey bárbaro que se convirtió al cristianismo? A ver, o Recaredo o Clodoveo. ¿Cuál de los dos? Clodoveo. Repito, Clodoveo. Muy bien. Es lo mismo. Catolicismo o cristianismo es lo mismo, muchachos. No hay diferencia en ese aspecto. Porque recordemos, para esos años, el catolicismo o el cristianismo es la principal religión del Imperio Romano, ¿sí o no? ¿Se acuerdan qué emperador romano había establecido a la religión, recuerden, cristiana o como se conoce, religión católica apostólica romana? Teodosio. Teodosio. Ya, entonces ponemos ahí para que no se confundan. Me dicen, profesor, pero no es lo mismo. Bueno, no vamos a discutir entonces. No vamos a discutir, vamos a borrar inmediatamente. Borramos para evitar inconvenientes y colocamos, vamos a colocar ahí rápidamente la información. A ver, estamos acá. Muy bien. Dijimos que Clodoveo era merovingio, ¿cierto? Y es entonces el primero en convertirse al catolicismo. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿por qué Clodoveo es el primero? Porque lo hizo en el año 496. Año 496. Mientras que Recaredo recién lo hizo en el 589. ¿Ah? Para que lo tengas en cuenta principalmente. Después de los sucesores de los francos o en el reino franco, a ver muchachos, va a surgir un imperio. De los francos va a surgir un imperio.
y tiene que ver con el imperio carolingio. ¿Ya? Tiene que ver con el imperio carolingio. Vamos con los vándalos ahora en Cartago, Túnez. Y ahí tenemos a Genserico. ¿Ya? Genserico. Se estableció, jóvenes, en el norte o noreste del continente africano. Los vándalos también, jóvenes, saquearon Roma. ¿Ya? Saquearon Roma. Después estos vándalos van a ser absorbidos por el imperio bizantino. Después tenemos a los érulos. A ver, ¿cuál es la importancia de los érulos? Miren el año 476. Y eso está relacionado, como dice acá, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, si te preguntan, ¿qué pueblo bárbaro provocó la caída del Imperio Romano de Occidente? Los érulos, liderados por Odoacro, derrotó a Rómulo Augusto. Muy, seguimos. Ostrogodos. Ahí tenemos en la península Italia. Tenemos a su rey Teodosio. Y así como los vándalos, también fueron sometidos por los bizantinos. Y por último, tenemos a los anglosajones. Los generales Engisto y Jorza van a comenzar a invadir las Islas Británicas. Y ahí se forma la famosa hectarquía, el gobierno de las 7 tribus o de los 7 reinos. 3 pueblos anglosajones, Mercia, York y Estanglia. Los sajones, Suset, Eset y Weset. Y los jutos, el pueblo de Kent. Y el rey Edberto es el rey que va a unificar a todos estos pueblos. ¿No? Esos son, jóvenes, los pueblos bárbaros que invaden Roma y que después se van a convertir con la caída del Imperio Romano de Occidente en reinos bárbaros. ¿Alguna duda, alguna pregunta para poder continuar? ¿Quién era Genserico, rey de los vándalos? Rey de los vándalos. Muy bien.
Egberto unifica a las 7 tribus o a los 7 reinos que se establecen en las Islas Británicas. Pero recuerden que, por ejemplo, ni siquiera hoy podemos decir que eh, Inglaterra ya es completamente unificado, ¿cierto? Porque en todo ese territorio hay ingleses, hay irlandeses, hay escoceses, y todos ellos forman el Reino Unido, ¿cierto? El Reino Unido. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda más para poder continuar? Muy bien, sigamos entonces. Vamos a ver las consecuencias. Se pone fin al Imperio Romano de Occidente, surgen las lenguas romances. ¿Qué son las lenguas romances, muchachos? A ver, ¿qué son las lenguas romances, jóvenes? Muy bien. ¿Que derivan de qué? Derivan del latín, ¿cierto? El castellano, el francés. Muy bien. Italiano. Se acepta y se difunde el cristianismo o, si quieren, el catolicismo como religión oficial promoviendo la unidad de estos. Se ruraliza la economía. Cuando hablamos de rural, ¿de qué estamos hablando, muchachos? ¿Qué es lo rural? El campo. ¿Y qué economía se desarrolla en el campo? La agricultura. ¿Y qué sistema económico estaba relacionado con la agricultura? Feudal. Muy bien. Eres lo máximo. Eres lo máximo. Muy bien. Seguimos, jóvenes. Surgen varios reinos germánicos, visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, etc. Como ya lo habíamos visto en el mapa anterior, muchachos. Quienes van a sincretizar la cultura romana. ¿Ya? Ellos van a absorber toda la cultura romana. Muy bien, muchachos, seguimos. Germanización. Muy bien, seguimos. Y pasemos al Imperio Bizantino. ¿Con qué otro nombre, jóvenes? ¿Con qué otro nombre se le conoce al Imperio Bizantino? Imperio Romano de Oriente. Muy bien. Su capital, Constantinopla. Muy bien, Constantinopla. Carolingio, no, el Imperio Carolingio está acá. A ver, vamos. Si tenemos que marcar al Imperio Carolingio, el Imperio Carolingio surge de acá.
Muy bien, chicos. ¿Correcto? No se olviden, ¿ah? Recuerden, el imperio bizantino es el imperio romano de Oriente. ¿Se acuerdan qué emperador dividió al imperio romano entre Occidente y Oriente? Por eso ahí está la marquita, muchachos. Ahí está la marquita que los divide. Teodosio. Muy bien. Entonces, el origen de Constantinopla primero está durante el gobierno del emperador Constantino. Recuerden que Constantino cambia la capital del imperio antes de que Teodosio lo divida. Antes la capital era Roma y con Constantino pasó a ser la ciudad de Constantinopla o ciudad de Constantinopla. Después Teodosio dividió al imperio, dándole a su hijo Honorio Occidente y su capital en Roma, y a su hijo Arcadio Oriente, su capital en Constantinopla. ¿Y qué era lo que mantenía unido a estos pueblos? El idioma. Aparte del territorio, aparte de la historia, el idioma era muy importante. En Constantinopla, en el Imperio Bizantino, o se habla griego o se habla también el latín. Y vamos con el emperador, jóvenes, Justiniano. Vamos con Justiniano. Es el emperador, jóvenes, más importante de este periodo. Porque gracias a Justiniano y a sus generales Belisario y Narcés, ¿ya? Belisario y Narcés, muchachos, este imperio comienza, jóvenes, a expandirse. ¿Ya? Comienza a expandirse. Una pregunta más, jóvenes, una preguntita más. Hemos dicho que Constantinopla es la capital del imperio bizantino, pero ¿me podrían decir, jóvenes, qué actual territorio es Constantinopla? Muy bien. Turquía. Turquía es el país. Y la ciudad, Estambul. Muy bien. Estambul. Muy bien. Entonces, con el apoyo de Belisario y Narcés, los bizantinos comenzaron a dominar a vándalos, visigodos, ostrogodos, y Justiniano construyó una importante flota de guerra. La pregunta es, ¿cuál era la importancia? ¿Por qué decidió establecer una importante flota de guerra? A ver, muchachos.
Recuerden, si habla de flota, ¿de qué zona están hablando? Del mar. ¿Y cuál era el mar más importante de ese periodo? El mar Mediterráneo. ¿Y cuál era la importancia del mar Mediterráneo? El comercio. Muy bien. La actividad comercial. Por eso era importante una flota de guerra, muchachos. Muy bien. Seguimos. Durante el gobierno de Justiniano se consolida el cristianismo. A ver, esta construcción, jóvenes, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se llama? Muy bien, la Iglesia de la Santa Sabiduría o también la Iglesia de Santa Sofía, considerada la mayor obra arquitectónica de Bizancio, sino también la principal representación religiosa. Muy bien, seguimos. Y una de las obras importantes de Justiniano tiene que ver con la recopilación, jóvenes, tiene que ver con la recopilación de leyes. Y ahí tenemos al Corpus Juris Civilis Romanis, cuerpo jurídico civil romano, ¿ah? Y está conformada por 4 libros. Las enseñanzas del derecho, las llamadas institutas, eran libros que eran utilizados para enseñar el derecho. El códex o código, que es un compendio de leyes de los emperadores, ¿no? Es una recopilación de leyes de los emperadores desde Adriano hasta los actuales emperadores bizantinos. De ahí tenemos el digesto. El digesto es el conjunto de leyes que van a ser utilizadas para su análisis y su aplicación en futuros casos. Repito, en futuros casos. Es como ahora, a ver, ¿hay algún alumno en la sala, en este grupo, muchachos, que vaya a derecho, que vaya a estudiar derecho? ¿Por qué pregunto eso? No sé si la currícula ha cambiado, no creo, no me parece que no. Pero algo básico en leyes, derecho romano, historia del derecho romano. Y ustedes que van a ser jóvenes abogados, ustedes que van a ser abogados, van a tener que observar casos
antiguos para crear una base, para crear un sustento en el caso que les vaya a tocar. Entonces, para eso servía este digesto. Muy bien. Y por último tenemos a las novelas o nuevas leyes. Repito, novelas o nuevas leyes. Son las leyes dadas por el emperador Justiniano. ¿Ah? De ahí viene el nombre. Novelas o nuevas leyes. Muy bien. Seguimos. Uno de los acontecimientos trascendentales en la historia del Imperio Bizantino tiene que ver con la querella de los iconoclastas. Repito, la querella de los iconoclastas. A ver, muchachos. Icono, imagen. ¿Quiénes adoran a las imágenes? Los católicos. En la actualidad, los católicos, más que adorar, vamos a agregar aquí esa información. Por ejemplo, ¿cuál era la defensa de los católicos en esta época? Que ellos, y por eso los llamaban iconódulos, no idolatraban imágenes, sino que ellos veneraban a las imágenes. Veneraban imágenes. Esa era su postura. Ellos decían que las imágenes no eran dioses, sino que ellos utilizaban a las imágenes para recordar a aquellas personas que habían realizado buenas acciones o una vida ejemplar. Esa era la justificación de los católicos, representados por el Papa Gregorio II. ¿No? Por el Papa Gregorio II. Mientras que por el lado del emperador León III tenemos a los iconoclastas, aquellos jóvenes, aquellos que están en contra del culto o veneración a las imágenes. Entonces, se ordenó la destrucción de muchas imágenes durante este periodo, durante este problema, hasta que el emperador Miguel III permitió la tolerancia, jóvenes, al culto de las imágenes. ¿Y por qué León III se oponía? Lo que pasa es que ahí ya se comienza a observar la influencia cultural del Oriente. No hay que olvidar, jóvenes, no hay que olvidar que en el Oriente, en la cultura oriental, no habían imágenes de sus dioses. Se rezaba, se tenía un culto, pero no había una representación, no había una imagen, no había un icono. Otro de los grandes problemas, jóvenes, otro de los grandes problemas es el cisma de Oriente. La primera, jóvenes, fragmentación, repito, la primera fragmentación de la Iglesia Católica
se produce en el año 1054. ¿Y por qué se divide la Iglesia Católica? Porque las autoridades eclesiásticas en Bizancio dicen, ¿por qué nosotros seguimos haciendo caso al Papa Romano si ya la Roma de Occidente ha caído hace mucho tiempo? ¿Correcto? Entonces, claro, estos sacerdotes, estos líderes eclesiásticos en Bizancio, querían tener ellos su poder, querían tener ellos su autonomía. Miguel Cerulario se convierte, jóvenes, en el primer patriarca. Y ahí al emperador, se le va a dar, jóvenes, la categoría de lo que llamaríamos el cesaropapismo, que el emperador va a ser el jefe de la iglesia bizantina ortodoxa. Muy bien. Seguimos. Aportes culturales. El legado greco-latino. El legado greco-latino. No hay que olvidar, jóvenes, que Bizancio es una principal zona comercial. ¿Qué continentes se unen en Constantinopla, en Bizancio? ¿Qué continentes une Constantinopla? ¿Por qué es importante Constantinopla? Es considerado el nexo comercial entre Europa y Asia. No se olviden, entre Europa y Asia. Muy bien. Su moneda era el Bizanti de oro. Se desarrolló el cesaropapismo, donde el César es el jefe del Estado y el jefe de la iglesia. Repito, es el jefe del Estado, es el jefe de la iglesia. A eso se refiere con el cesaropapismo. Después tenemos que en la arquitectura ya habíamos hablado de la iglesia de Santa Sofía y también tenemos al hipódromo. ¿Ya? Al hipódromo. El hipódromo, jóvenes, va a ser un lugar donde el pueblo va a realizar competencias. Los dos grupos sociales más importantes se van a enfrentar en el hipódromo. Los comerciantes versus la aristocracia. ¿Ah? Repito, los comerciantes versus la aristocracia. El pueblo se dividía en dos. Todos se iban al hipódromo a ver las competencias, los enfrentamientos. Y obviamente el emperador también asistía durante estas actividades. A ver, me preguntan por ahí, repito, el cesaropapismo, repito, el cesaropapismo es la representación del emperador que tiene un poder
político que tiene un poder religioso. Eso es el cesaropapismo. ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda más? Seguimos. Y vamos al periodo de crisis. Como dice, jóvenes, la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre, muchachos. El imperio bizantino va a sufrir de invasiones de los lombardos, de los eslavos, de los árabes, que le van a ir arrebatando territorio, ¿no? Los lombardos Italia, los eslavos los Balcanes, los árabes Siria, Palestina y Persia. Y un acontecimiento importante tiene que ver con las cruzadas, que las vamos a ver más adelante, jóvenes. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, recuerden, jóvenes, tenemos ahí al emperador bizantino Alejo I, ¿ya? Tenemos al emperador Alejo I. Y recuerden que las cruzadas se producen porque los árabes están en un proceso de expansión. Entonces, el emperador Alejo I le solicita ayuda al Papa Urbano II, al Papa Romano. Y eso marca el inicio de las cruzadas. ¿Correcto, muchachos? No se olviden. Ya después vamos a profundizar lo de las cruzadas porque eso es otro tema. Y el acontecimiento, jóvenes, trascendental. 29 de mayo de 1453, la caída de Constantinopla. ¿Cuál fue la principal consecuencia de la toma de Constantinopla? Y eso también muchas veces en historia del Perú lo vemos. Muy bien. Habla de una ruta comercial, claro. La caída de Constantinopla bloquea el comercio entre Occidente y Oriente, entre Europa y Asia. ¿Y eso qué provoca? La búsqueda de nuevas rutas comerciales. No se olvide, la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Muy bien. Y recuerden, los intelectuales de Bizancio, ¿ya? Los intelectuales de Bizancio se terminan yendo a Italia. ¿Qué tenía Italia que no tenían, jóvenes, los otros pueblos? ¿Por qué los intelectuales, los artistas bizantinos se fueron a Italia? Ah, por si acaso, los bizantinos eran llamados los bibliotecarios, repito, son llamados los bibliotecarios de la Edad Media. ¿Por qué? Porque son los bizantinos los que van a mantener el legado cultural de Roma. Por eso lo llamaron los bibliotecarios
de la Edad Media. No se olviden. ¿Por qué se fueron a Italia? Porque Italia estaba en una bonanza económica. No se olviden de eso. Italia estaba en una bonanza económica. Por eso se van a esa zona. Recuerden, tú migras a un lugar que tiene las condiciones para desarrollarte o te mudas a un lugar que no tiene las condiciones para desarrollar. Entonces, ante eso, jóvenes, Italia era la mejor opción. Muy bien. Y entremos al imperio, jóvenes, musulmán. Hay un antes y un después de Mahoma. Antes de Mahoma, los pueblos árabes eran pueblos fragmentados, eran tribus que se dedicaban a la actividad comercial. Su religión era una religión politeísta, adoraban a la Kaaba en la Meca, que es la piedra negra, y como dice ahí, eran nómades, eran un conjunto de tribus que desarrollaban una actividad comercial, ¿no? Por el desierto, iban en caravanas, hasta que aparece Mahoma. Y Mahoma manifiesta que hubo un ángel o arcángel que le da todo el mensaje de Alá y comienza a difundir el monoteísmo. El monoteísmo, muchachos. A ver, jóvenes. A ver, muchachos. Mahoma al ¿se acuerdan quién era ese arcángel antes de eso? ¿Quién era el arcángel, muchachos? Que le da todos los conocimientos que se van a plasmar en el Corán, en su libro sagrado. Muy bien, el arcángel Gabriel. Muy bien, el arcángel Gabriel. Muy bien. Entonces, Mahoma plantea el monoteísmo y eso a los antiguos no les agrada. A los ancianos que profesan el politeísmo no lo ven con buenos ojos. Mahoma, jóvenes, Mahoma va a ser perseguido. Repito, Mahoma va a ser perseguido. Y esta va a ser la famosa Égira, muchachos. La famosa Égira. En el año 622, la huida de Mahoma de la Meca a Medina. ¿Ah? La huida de la Meca a Medina. Y esa égira va a representar para el calendario árabe el año cero. ¿Ah? El año cero. Para nosotros, ¿qué acontecimiento representa el año cero? El nacimiento de Jesús. Claro que sí. Muy bien. Entonces ya sabemos, Alá es el único Dios.
El Corán es el libro sagrado. La Sunna es un libro que explica algunos dogmas, algunas leyes del Corán. Tenemos ahí que Islam significa sumisión a la voluntad de Dios, ¿no? Sumisión a la voluntad de Dios. Y tenemos también, jóvenes, el yihad. Miren, si la égira es la huida de Mahoma de la Meca a Medina, el yihad, ¿ya? El yihad es todo lo contrario, jóvenes. ¿Ah? Cambiar de color ahí. El yihad es la guerra santa. El yihad, jóvenes, es el retorno de Mahoma de la Medina a la Meca. Repito, de Medina a la Meca. Mahoma regresa más fuerte, más consolidado, y ahora regresa por venganza. Ahora él va a imponer su religión monoteísta sobre los ancianos. Por eso se habla de una guerra santa. Porque Mahoma dice que hay que perseguir a todos los infieles, a todos los que profesan en contra de Alá. Son unos infieles, unos herejes. Y su religión se basa en 5 pilares: la fe, la oración a Alá, la limosna, el ayuno de 40 días, jóvenes, que se produce durante la fiesta del Ramadán, y, jóvenes, la peregrinación a la Meca, por lo menos una vez en tu vida. Sí, cuando Mahoma menciona la, es a Dios. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su atención y participación, y nos vemos la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, mis. Muy bien, chicos. Ahora sí, la clase ya finalizó. Podemos pasar a retirarnos y los espero en la clase de trigonometría. Muy bien. Ahora les voy a enviar un problema que el profesor de trigonometría me ha hecho llegar para ustedes. Así que muy atentos al grupo de WhatsApp. Perfecto. Nos vemos en el curso de trigo. Chao, chao, chicos.